Sí, ganamos tiempo. Bueno, entonces, estábamos en la tabla T2 con el coeficiente 808, tenemos que elegir uno igual o menor. Vamos a optar por la opción 7,9, en donde vamos a obtener el valor del KS 0,50 y el KZ 0,83. Esos dos valores por ahora son los que vamos a utilizar acá, ¿sí? Entonces, elegimos el KH 79, perdón, el KS 0,50 y el KZ 0,83, ¿sí? Vamos a ir viendo dónde utilizamos cada uno de ellos. Está el KZ por ahora, no, más adelante, ¿está? Pero ya obtenemos el valor de ese coeficiente también. Entonces, como es simplemente armada, lo que vamos a hacer ahora es determinar la armadura de flexión, pero solo la tracción. Cuando es solo tracción, lo vamos a llamar AS, ¿está? En algunas situaciones, digamos, o en algunos ejercicios, o en algunos apuntes o bibliografías, SAS aparece con el signo negativo ahí al lado, ¿sí? O entre paréntesis, el signo negativo, ¿sí? No se olviden que la tracción positivo, el signo positivo. La tracción estira las fibras, agranda, ¿sí? Por eso aparece con el signo positivo, ¿sí? En algunas bibliografías. No hay problema con eso. Nosotros por ahora le llamamos AS, ¿está? Ese AS va a resultar de la formulita que ya conocemos, KS por M sobre nuestro H, ¿está? Reemplazamos los valores, el KS lo obtuvimos recién, ¿sí? El momento pasado a toneladas centímetros, y el H, nuestro H disponible, 0,50 por 416,7 dividido 36,9 nos da una sección de armadura de 5,65 centímetros cuadrados. Vamos a la tabla T54. Recuerden que en losa nosotros usábamos la T55, ¿sí? Y acá hago una aclaración. En losa y en zapatas o bases vamos a usar la tabla T55. En vigas y en columnas vamos a usar la tabla T54 para la adopción de la armadura. ¿Está? Muy bien. Vamos a la tabla T54. 5,65. Vamos a la tabla T54. Le voy a ampliar un poquitito esto. T54. Les presento un poquitito. Recuerden que hierro del 14 no existe, o sea que estos valores no tengan en cuenta, ¿sí? Esos valores no tengan en cuenta. Y vamos a adoptar un valor igual o un poquitito más grande. 5,65 era nuestra opción. Tenemos acá la posibilidad de, fíjense, les muestro un poquitito cómo funciona esta tabla. En las columnas, ¿sí? En las columnas vamos a tener una sección de armadura según la cantidad de hierro. Y en las filas nos indican el diámetro, ¿sí? También coincidiendo el diámetro con la cantidad de hierro nos determina la sección de armadura que cubre esa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso, un hierro, acá me indica la cantidad, en la columna la cantidad, en la fila el diámetro, un hierro del 6 me cubre 0,28 centímetros cuadrados. ¿Está? 2 hierros del 6 me cubre 0,57. 3 hierros del 6 me cubre 0,85. 4 hierros del 6, 1,13. Y así, ¿entiendes? Bueno, ahora nosotros tenemos que elegir una cantidad y un diámetro que sea igual o mayor a lo que nos dio en el cálculo. En el cálculo nos dio 5,65 centímetros cuadrados. ¿Está? Entonces, fíjense que acá tenemos una opción. 3 hierros del 16 nos cubre 6,03. Esa es una opción. Y acá tenemos otra opción. 5 hierros del 12 nos cubre justo 5,65. Tenemos esa opción. 5 hierros del 12 o 3 hierros del 16. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio cómo quedó. Dice, puedo adoptar 5 hierros del 12, que nos da justo 5,65 centímetros cuadrados, y después dice, ya vamos a ver lo que dice después. Y la segunda opción es 3 hierros del 16, que cubren
6,03 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es la disposición de la cantidad de hierros para un ancho de viga determinado, ¿sí? Es decir, que vieron como que nosotros tenemos lo que se llama recubrimiento entre el hierro y el borde de la viga, o el borde de la losa en el caso anterior, cuando hablábamos de losa, eso se llamaba recubrimiento, ¿no es cierto? Bueno, entre hierro y hierro también tenemos que tener una separación mínima de manera tal que entre el hormigón ahí. No sé si me explico, ¿sí? A ver si hay un grafiquito para acá, un corte. No hay ningún corte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá. Acá, por ejemplo. A ver, que se actualice la imagen. Ahí, espérame un segundito que se actualice la imagen. Ahí. ¿Ven este cortecito? Bueno, entre este hierro de acá abajo, entre los hierros de acá abajo, tiene que haber una separación mínima para que entre el hormigón ahí, porque si están muy juntitos, no va a quedar hormigón entre hierro y hierro. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, para eso tenemos una tabla que nos indica la cantidad de hierros que entran en una capa según el ancho de los de viga. En este caso, nuestra viga siempre va a ser 20 centímetros de ancho y ahí tenemos las cantidades de hierros que pueden entrar como máximo. 5 hierro del 8, 5 hierro del 10, 5 hierro del 12, de 14 no existe, ya dijimos, 4 del 16, 4 del 20 y 3 del 25. Repito, en un ancho de viga de 20 centímetros, esas cantidades son las máximas que podemos poner, ¿sí? Para que entre el hormigón entre hierro y hierro. ¿Se entiende? Entonces acá lo que dice que verificamos en la tabla T56, yo le voy a pasar todas las tablas estas, ¿no es cierto? Que verificamos en la tabla T56 si entran en un ancho de viga de 20 centímetros. ¿Está? Ahí ponen. Entonces entran. O implica entran. ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? Cuando ustedes están en duda de saber si entran esa cantidad de hierro que adoptan, ¿sí? Vayan a la tabla T56 y verifiquen que sí entra esa cantidad que ustedes adoptan en un ancho de viga de 20 centímetros. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Siguiente paso. Siguiente paso. Muy bien. Disculpen por ahí el lubrico un poco la garganta con el mate. Si se escucha el ruido de fondo, disculpen. Dimensionamiento de armadura de corte. ¿Sí? Dimensionamiento de armadura de corte. En losa, esto lo hacíamos porque las barras dobladas que teníamos en los extremos ya absorbían las posibles tensiones de corte que se producían en los apoyos. En vigas son más pronunciados, ¿sí? Esas tensiones de corte en vigas son más pronunciadas, ¿está? Porque las cargas son mayores, ¿sí? Y porque las reacciones de los apoyos de las vigas son importantes ya, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el dimensionamiento de la armadura de corte, ¿está? Ustedes saben que la armadura del corte en realidad se va a dar en los apoyos, ¿está? Las máximas tensiones de corte se van a dar en los apoyos, ¿está? Entonces, se empieza por calcular las tensiones que hay en los apoyos, ¿está? En este caso, vamos a calcular como si fueran iguales en el apoyo A y en el apoyo B, porque es así en realidad, ¿sí? Porque tenemos, repito, carga uniformemente repartida en toda la longitud de la viga, entonces los cortes van a estar, los cortes máximos, digamos, van a estar en los apoyos, ¿está? Los dos únicos cortes que vamos a tener en cuenta en realidad van a estar en los apoyos, ¿está? Bien, se empieza por calcular una tensión que lo vamos a llamar tau 0. Tau 0 A única y exclusivamente porque es en el apoyo A, ¿está? Pero va a ser igual al tau 0 B, ¿está? Tau entonces es el nombre griego con el que se simboliza una tensión de corte, ¿está? Tau 0 sería la primera tensión de corte que vamos a calcular. Esta parte es nueva, así que presten atención, por favor.
le decía, el tau 0 es la primera tensión que vamos a calcular, ¿sí? Con la fórmula corte en A, esfuerzo de corte en A. No se olviden que la Q mayúscula era la abreviatura o la letra con la que simbolizábamos esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte es una cosa y tensión de corte es otra cosa, que es cómo ese esfuerzo se transmite en una superficie. Eso sería la tensión, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque, en definitiva, la sección de el hormigón y la armadura es la que va a terminar soportando ese esfuerzo de corte. No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿sí? Ese esfuerzo cortante que se está produciendo va a estar transmitido por una pieza, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber esa transmisión? Por medio de una tensión, es decir, el esfuerzo cortante sobre una sección que puede ser hormigón o acero, o ambos juntos en realidad, ¿sí? Porque estamos hablando de hormigón armado, ¿está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso ya empezamos a hablar de tensión de corte, ¿está? Utilizamos el esfuerzo cortante o el esfuerzo de corte que habíamos calculado más arriba, ¿sí? En este caso sería el corte en A, ¿sí? Dividido el V0, que sería el ancho de nuestra viga, por el Z. El Z es lo que se llama cupla o brazo de palanca, ¿sí? Ya voy a ampliar qué significa eso. Quizá ustedes vieron el año pasado, quizá ustedes vieron el año pasado, ¿sí? Muy bien. Estoy viendo que alguien anotó algo ahí, no sé qué anotó, pero bueno, quedaron una rayita ahí. Bien, seguimos entonces. El Z podemos reemplazar con la formulita KZ por H, ¿sí? ¿Se acuerdan que el KZ obtuvimos en la tabla T2 acá arriba? Muy bien. Y el H es nuestro H disponible, ¿está? Entonces, reemplazamos los valores. El valor de Q en A era 3.965 kilogramos, dividido 20 centímetros por 0,83, que es nuestro caseta, por 36,9 centímetros. ¿Está? Y ahí vamos, ahí nos va a dar 6,47 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Esta tensión de corte en realidad no existe, no existe. Se obtiene para determinar a continuación la tensión de corte que sí existe. ¿Estamos? Que es el máximo tau 0A. Bien, una vez que tenemos el tau 0A, vamos a calcular las distancias XM y R. ¿Sí? El XM es, no se olviden que el XM es la distancia en donde el momento es máximo, ¿sí? El momento es máximo y el corte es cero. ¿Se acuerdan cómo calculaban? No sé si hicieron eso el año pasado. ¿Cómo calculaban la distancia X para calcular el momento flector máximo? Una cosa así. Bueno, en este caso particular es bastante sencillo porque el momento flector máximo está en el centro del tramo de la viga y el corte, por ende, también es cero en el centro del tramo. Entonces, el XM es bastante sencillo, es la luz de cálculo dividido 2, ¿sí? La luz de cálculo de la viga dividido 2 en centímetros. Entonces, reemplazamos los valores, 420 dividido 2 y nos da 210 centímetros. Y la distancia R es la distancia en donde pasaría el esfuerzo cortante sobre el eje neutro de nuestra viga. Ya ampliaremos esa teoría. Lo importante es entender que se calcula con la fórmula medio por, entre paréntesis, H, que sería nuestra altura disponible, más C. Y acá aparece el C, que lo teníamos como dato al principio del ejercicio, ¿se acuerdan? Acá estaba C, ¿sí? Bueno, recién ahora lo vamos a utilizar. Uy, me parece que cerré. Bueno, espérame un segundito porque el, cerré la hoja 2. Ahí
Estoy encontrando de nuevo. Ya voy. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ustedes me dicen si hay algo que no entienden, ¿está? Córtenme, me preguntan, no hay problema, ¿sí? Trato de ser lo más claro que puedo. Tenemos esos datos, ¿no es cierto? 36,9 que era nuestro H disponible y 20 que era nuestro C. Hacemos la formulita y nos da 28,45 centímetros. ¿Está? Muy bien. Tenemos la tensión tau 0, tenemos la distancia xm y la distancia r. Estamos en condiciones de poder calcular el máximo tau 0. Repito, cuando aparece el A o el B es porque estamos trabajando con ese punto de cálculo, digamos. En este caso, en el apoyo. ¿Sí? Muy bien. Máximo tau 0 va a ser igual a xm menos r sobre xm, todo eso por el tau 0, ¿sí? Tau 0A. Reemplazamos los valores, 210 menos 28,45, 28,45 dividido 210 por 6,47 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Eso nos da una tensión de corte de 5,59. Repito, el 6,47 no existía, pero nos sirvió para poder calcular este 5,59, que es el máximo tau 0, que sí existe. ¿Está? ¿Qué es el máximo tau 0? Son las máximas tensiones de corte que absorben el hormigón y el acero. Eso es lo que está entre paréntesis ahí al costado. ¿Está? Son las máximas tensiones de corte que absorben el hormigón y el acero. Ahora bien, puede ser que una parte absorba el hormigón y la otra el acero, puede ser que el hormigón absorba todas las tensiones de corte, puede ser que el hormigón no absorba nada de las tensiones de corte y solamente absorba el acero. ¿Está? Para eso vamos a tener que verificar en la tabla de 57 en qué situación o en qué caso de corte nos encontramos para saber si es que realmente el hormigón aguanta solo, el hormigón aguanta una parte, el acero aguanta otra parte, o solamente el acero va a tener que soportar todas estas tensiones de corte. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a la tabla de 57. Estoy agregando más tablas. Bueno, esta sería la T57. Y fíjense, acá a ver si puedo hacer una anotación. Muy bien. Fíjense, nosotros nos posicionamos en el hormigón 130, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con el hormigón 130. ¿Está? Entre el primer valor de tau 011, 3,5 y 5, si está entre estos valores, nuestro resultado acá, el máximo tau, este de acá, si está entre esos valores, ¿sí? Sería primer caso de corte. A ver, le voy a poner, está medio complicado acá. Voy a hacer una cosa. Voy a eh, escribirle sobre una tabla y después le paso el escáner ya a ver, creo que tengo un ejercicio. Esperen un segundito. No tengo. Bueno, voy a hacer eso ahora. Les voy a sobreescribir sobre una tabla impresa y le voy a escanear y le voy a pasar. A ver si me entienden. Si está entre estos dos valores, ¿sí? Vamos a estar hablando de un primer caso de corte. Si está entre 3,5 y 5, sería primer caso de corte. Si está entre 5 y 12, repito, estoy dando ese ejemplo porque estamos en el hormigón 130, ¿no es cierto? Si está entre 5 y 12, sería segundo caso de corte. Si está entre 12 y 20, sería tercer caso de corte. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si me da menor a 3,5? Si me da menor a 3,5,
quiere decir que el hormigón solo soporta las tensiones de corte, sin necesidad del acero. ¿Está? ¿Sí? ¿Y qué pasa si me da mayor a 20? Si me da mayor a 20, hay que redimensionar, porque ni siquiera el acero va a soportar las cargas, las tensiones de corte. ¿Está? Si nos dan el primer caso, absorbe mayoritariamente esas tensiones el hormigón. Si nos dan el segundo caso, mayoritariamente el acero. Si nos dan el tercer caso, solamente el acero. Y si supera el valor máximo del tercer caso, que para el hormigón 130 sería 20, hay que redimensionar nuestra viga. Es decir, darle dimensiones más grandes. ¿Está? Porque con esas dimensiones que tiene, de 20 por 40, no aguantaría las tensiones de corte. ¿Se entiende? Listo. Voy a sobreescribir todo esto en una tabla impresa y les voy a pasar. ¿Está? Bueno, nuestro valor era, ¿cuánto era nuestro valor? 5,59. Estaría en un segundo caso de corte porque está entre 5 y 12, ¿no es cierto? Está entre 5 y 12. Ahí nos dice, vamos a la tabla T57, vemos que se encuentra en el segundo caso de corte por ser menor a 5 y mayor a 12, que serían los valores de tau 02 y tau 02 para el hormigón 130. Entonces vamos a calcular la tensión de corte que solamente va a absorber el acero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hormigón, así con su características de 20 por 40, va a absorber una parte. Ahora, tenemos que calcular cuánto va a absorber el acero. Lo que queda va a absorber el acero. ¿Está? Para el segundo caso de corte, la máxima tensión que va a absorber el acero va a ser igual al máximo tau 0 al cuadrado dividido el tau 02. El máximo tau 0 lo acabamos de calcular más arriba, que es el 5,59. Y el tau 02 sacamos de la tabla de 50, sería el tau 02 corresponde a esta fila, ¿no es cierto? Para el hormigón 130 es 12. Ahí aparece ese 2. Eso nos da un valor de 2,60 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Está? Y ahí entre paréntesis de nuevo lo que le estaba diciendo. Tensión de corte que absorbe el acero. Tensión de corte que absorbe el acero de corte. Bueno, el acero de corte aparece ahí, pero tensión de corte que absorbe el acero. ¿Está? ¿Quiénes van a ser encargados de absorber esas tensiones de corte? No va a ser nuestra armadura de tracción. Nuestra armadura de tracción es para soportar el momento flector. ¿Sí? El momento flector, ¿no es cierto? El corte va a ser absorbido por los estribos dobladas, que ya vamos a ampliar, que son enseguida, si es que no alcanza el tiempo, las barras dobladas. ¿Está? Y acá un poco de teoría, que es lo que le estaba diciendo hoy en la tabla. Para valores menores al tau 0,11, el hormigón absorbe las tensiones de corte. Eso es lo que le estaba diciendo hoy acá. Menor al tau 0,11, de acá para arriba, el hormigón absorbe las tensiones de corte. ¿Sí? Para el primer caso de corte, el hormigón absorbe el 60% de las tensiones de corte. Entonces, el máximo tau, cuando lleguemos a este paso, vamos a tener que usar esta formulita acá. ¿Sí? 0,40, que sería el resto de lo que tendría que absorber el acero, por máximo tau 0. ¿Está? Para el segundo caso de corte, vamos a utilizar esta formulita que usamos acá. ¿Sí? ¿Está? Y para el tercer caso de corte, el acero es el único elemento que va a absorber toda la tensión de corte. Entonces, el máximo tau va a ser igual al máximo tau 0. Repito, no se olviden que aparece la A al final porque estamos trabajando en ese punto de cálculo o en ese apoyo. ¿Está? Simplemente por eso. ¿Está? Muy bien. Y por último, para valores mayores al tau 03,
vamos a la tabla nuevamente, mayores al tau 0,3, esta fila de acá, ahí aparecen esta fila de acá, para valores mayores hay que redimensionar la viga, la sección de la viga. De 20 por 40, en este caso, si supera ese valor, no aguantaría. ¿Sí? Hay que ampliar. ¿Está? No sé cómo estamos de tiempo. No aparece todavía el que dice 10 minutitos. ¿Alguna duda de esto hasta acá? ¿Alguna duda? Esta parte es bastante nueva y por ahí medio, eh, no complicada, pero hay que tratar de entendernos. Los pasos hay que cumplirlos, digamos, hay que continuar con los pasos así tal cual está el ejercicio. Y no equivocarse cuando se van usando los valores que se van calculando más arriba, ¿no es cierto? Este es el primer ejercicio que está por ahí aclarado algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Por eso le decimos siempre que importante, es importante que ustedes estén presencien en la clase, porque por ahí, más allá de lo que esté anotado en el ejercicio modelo, ¿sí? En el ejercicio modelo, yo por ahí algunas cosas le digo teóricamente que ustedes que están prestando atención, no están escuchando la clase, eh, les queda, digamos, y en cambio a los otros chicos que no están prestando atención, no están en clase, y bueno, van a tener toda esa duda, digamos. Hay muchas cosas teóricas que por ahí les voy diciendo que no está en el ejercicio, solamente están en el apunte teórico, pero ahí a que lean es otra cosa. O de ahí a que lean y entiendan es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahí me aparece el cartelito de menos de 10 minutos. Bueno, repasando rápidamente la armadura, dimensionamiento de la armadura de corte, ¿sí? Pues vamos a nombrar. Primer paso, el tau 0. El tau 0 no existe, pero nos sirve para calcular el máximo tau 0. Siguiente paso, las distancias x, m y r. Siguiente, el máximo tau 0, que sí existe. El máximo tau 0, no se olviden que son las tensiones de corte que absorbe hormigón y acero en forma conjunta, ¿sí? Cuando obtenemos el valor del máximo tau 0, vamos a la tabla 57 a ver en qué caso de corte está nuestra viga. De acuerdo al caso de corte en el que esté, vamos a saber si el hormigón solo absorbe todas las tensiones de corte, si el hormigón absorbe la mayor parte de las tensiones de corte, si el acero absorbe las mayores tensiones de corte, o si solamente el acero absorbe las tensiones de corte. O, en el peor de los casos, hubiera que redimensionar las dimensiones de nuestra viga, ¿sí? Una vez que sabemos en qué caso de corte está, vamos a calcular el máximo tau. El máximo tau es la tensión de corte que únicamente va a absorber el acero, solamente el acero. Cuando hablamos de el acero, estamos hablando de los estribos y las barras dobladas, ¿sí? Nuestra armadura de tracción, que calculamos más arriba en el dimensionamiento de flexión, ¿sí? Únicamente va a servir para soportar el momento. En este caso estamos en corte. En corte, las tensiones de corte van a ser absorbidas por los estribos doblados. Muy bien, y acá en la parte de abajo, un poco lo que le estaba explicando de los márgenes, digamos, para saber cuándo es primer caso, cuándo es segundo caso, cuándo es tercer caso, cuándo el hormigón solo absorbe, cuándo el acero solo absorbe, cuándo hay que redimensionar la viga. ¿Está? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente parte, en realidad ya termina, o sea, es un poquito más y ya termina. Acá hay unas partes teóricas, digamos, que están interesantes. Creo que está bastante sencillo entender. Bueno, vamos, antes de la parte esta donde dice de la hoja 3, donde termina el ejercicio, quiero que vean en estos últimos minutitos unos gráficos y datos teóricos auxiliares, ¿sí? Y es lo siguiente. Uno, que dependiendo del caso, tenemos el cuadrito de las separaciones máximas de estribos, ¿sí?
Dice ahí el cuadrito, separación máxima de estribos según el caso. Para el primer caso va a ser 30 centímetros o 0,8 por D0. Si estamos en el segundo caso, los estribos van a ser un hierro del 6 cada 25 centímetros o 0,5 por D0. Si estamos en el tercer caso de corte, va a ser un hierro del 6 cada 20 centímetros o 0,3 por D0. ¿Está? De las dos opciones, ¿sí? De 20 centímetros o 0,3 por D0, se adopta la menor separación como separación máxima, valga la contradicción. ¿Está? ¿Se entiende? Y recordar también que vamos a utilizar hierro del 6, perdón, no dije nada, siempre vamos a utilizar hierro del 6, casi me confundo con columna, no dije nada. En el grafiquito de la izquierda, ¿sí? Que sería una ampliación del apoyo de la viga con la columna, explica sintéticamente y gráficamente ahí de dónde sale la formulita de R para calcular R, ¿sí? Como les decía, esa línea de trazo que ustedes ven ahí a 45 grados sería la posible fractura o fisura producida por los esfuerzos cortantes o las tensiones de corte en nuestra viga. ¿Está? ¿Ven eso? Bueno, la distancia R sería desde el eje de apoyo de la columna hasta donde esa línea en diagonal a 45 grados pasa por el eje neutro, ¿sí? El eje neutro es la línea de trazo y punto horizontal que ustedes ven en la viga, ¿está? Y fíjense lo siguiente, el eje neutro va a pasar exactamente a la mitad de H, ¿sí? A la mitad de H. Recuerden que nuestro H era del baricentro de nuestra armadura hasta la parte superior comprimida, ¿no es cierto? Bien, entonces el eje neutro va a pasar a h sobre 2 arriba y h sobre 2 abajo. ¿Me van siguiendo? Esa sería una distancia. Si h sobre 2, si esa posible fractura pasa a 45 grados, ¿sí? Esta distancia horizontal va a ser igual a la vertical, es decir, que acá también vamos a tener h sobre 2. ¿Se entiende? Y ahí ya tenemos una de las distancias. Para R vamos a tener que sumar h sobre 2 más c sobre 2, porque sería la distancia de c dividido 2. Y ahí es donde aparece c sobre 2. C sobre 2 más h sobre 2 es lo mismo que decir medio por c más h. De ahí aparece la formulita para calcular R. No sé si me entendieron esa deducción. Es toda una deducción. ¿Sí? ¿Me entendieron? Bueno, esto es una sola vez, voy a explicar esto, no voy a explicar más porque es parte de la teoría, digamos, necesitamos avanzar en los ejercicios, ¿sí? Pero es para que sepan ustedes de dónde va saliendo todo. Vamos con el siguiente grafiquito, ¿sí? El siguiente grafiquito, para calcular el máximo tau 0A, se calcula teniendo en cuenta la formulita o la aplicación matemática o como quieran llamar, de la semejanza de triángulos, ¿sí? Basándose en la igualdad de propiedades de los triángulos, ¿está? En donde vamos a saber lo siguiente. Fíjense que acá aparece el porqué de utilizar el tau 0, ¿sí? El tau 0 estaría bien sobre el extremo de la columna, pero en realidad en el extremo de la columna izquierda, digamos, ya donde termina la viga de columna, ¿sí? Ahí en realidad no estaría apoyado del todo nuestra viga. Nuestra viga comienza, digamos, en el eje de la columna, ¿sí? Entonces, acá está un poco corrido, pero el eje de la columna vamos a suponer que sería acá, donde está el máximo tau 0. En realidad no, perdón, no dije nada. El máximo tau 0 es donde está la distancia R, que es acá en este punto, ¿sí? Pero bueno, vamos con el tau 0A, con el tau 0. El tau 0, repito, está bien sobre el borde. Y nosotros vamos a ver que el tau 0, ¿sí? El tau 0, acá ustedes ven esta formulita, miren, el máximo tau 0 va a ser igual a xm menos r, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el tau
0, acá tenemos dos igualdades, ¿no es cierto? Dos triángulos, dos igualdades de los triángulos. Y el tau 0 va a ser igual al tau 0 sobre m. ¿Está? Hacemos pasaje de unidades. ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Cuál lo conocemos? El tau 0 era lo que calculamos en el primer paso. La distancia xm conocemos, la distancia r conocemos, la distancia xm conocemos. ¿Cuál es la que no conocemos? El máximo tau 0. Entonces hacemos pasaje de término liberando nuestra incógnita, ¿sí? Y de ahí es donde nos queda esta formulita de acá, ¿está? Que es en el siguiente paso. El máximo tau 0, recuerden que es la tensión de corte que absorben hormigón y acero. ¿Está? De ahí sale esa deducción. Y por último, como para terminar, nos queda un minutito, el brazo de palanca Z va desde el baricentro de la sección comprimida del hormigón, desde acá, el baricentro de toda esta sección comprimida, al baricentro de la ranura principal. Eso sería el Z. ¿Sí? ¿Estamos? Y el KZ, como para calcular esa distancia, utilizamos el coeficiente KZ, que lo vimos en tabla, por nuestro H disponible. ¿Está? Bueno, eso nomás como para terminar. Nos está faltando la última partecita del ejercicio. Vamos a continuar el viernes para que no sea tan tedioso, mientras que repasamos nuevamente la parte de corte. ¿Está? Por lo pronto nos está faltando esta partecita, la última parte, y el gráfico, ¿sí? Y el gráfico. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, pregunta? Nos estaremos encontrando el viernes 8, 8:30, ¿sí?